Bienvenidos a la Cavidad Dental Podcast. Hoy estamos en un episodio muy especial para nosotros porque tenemos nuestra primera invitada. Un aplauso. Bueno, eso por ese lado. Y por otro lado, estamos desde un centro maravilloso, magnífico y muy especial, que fueron las personas que nos brindaron este espacio para grabar el capítulo. Hoy estamos con Manuela Sánchez, Juan Felipe Vergara y quien les habla, Nicolás Vergara. Pero voy a hacer la presentación de nuestra querida invitada. Entonces, hoy estamos con la doctora Ana María Castillo. La doctora Ana María es odontóloga, es especialista en patología oral y es especialista en docencia universitaria. Vamos a tocar un tema muy importante que es desde el punto de vista y la perspectiva desde los docentes, ¿sí? Porque ya se ha hablado como mucho desde el estudiante, ahora ¿qué opina un docente? Y dar una introducción y la importancia que tiene el mundo de la patología, que muchas personas desconocen la parte de la patología oral. Entonces, Anita, para mí es un honor y para nosotros que estés aquí y nos sentimos muy orgullosos de que seas nuestra primera invitada. Doc, bienvenida. Estás Bienvenida. en tu podcast. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad me siento muy afortunada de ser la primera invitada y sobre todo pues de tocar todos los temas que pues hoy vamos a hablar. Así es. Bueno, la primera pregunta o por donde queremos como comenzar es ¿en qué momento decides ser docente? O sea, ¿en qué momento tienes como esa ilusión, anhelo o gusto por la docencia y cómo se dio esa transición de estudiante a docente? Bueno, yo creo que todo inició cuando yo estaba en el pregrado. Yo la verdad me siento muy afortunada porque tuve muchos docentes que hicieron el desarrollo de mi carrera como lo más ameno posible. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo porque la verdad, como que tener buenos docentes a ti también te puede desarrollar muy buenas habilidades a futuro. Total. Y Total. pues digamos, realmente nuestra carrera, que es una carrera que demanda mucha dedicación, mucho esfuerzo, tanto físico como mental en muchos aspectos. Y digamos que si un docente tuyo es bueno y te apoya y te motiva, yo creo que todo empieza a fluir. Sí. Entonces, yo la verdad, gracias a Dios, estuve con docentes muy buenos y que siempre me motivaron. Obviamente no puedo decir que siempre estuvo como todo color de rosa. Okay. Hubo muchos momentos en los que yo me sentí mal, pero no digamos directamente con un docente, sino como tal, como la carrera, porque la carrera es pesada. Sí, es que hay que partir de ahí. Es una carrera pesada, una carrera que demanda de mucho tiempo, pues es tiempo completo. Requisitos desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista teórico. Entonces es una carga emocional, física, que lo termina volviendo a uno una bola de mil sentimientos, de mil cosas, y es abrumador. Sí, total. Doc, yo quería preguntarte, ¿cuál ha sido uno de los retos o cuáles fueron los retos que tú has vivido como docente? O sea, los que viviste para llegar a ser docente y los que has vivido siendo docente. Y sobre todo siendo docente joven, porque tú eres una docente joven y yo creo que hermosa. Sí. Entonces, pues esa es como la pregunta. Bueno, yo creo que uno de los retos más grandes siempre va a ser el hecho de que uno sea docente joven, porque uno siempre está acostumbrado a ver los docentes que tienen mucha edad. Entonces, no sé, algo que, digamos, yo creo que a ti te pasó también, Nico, cuando tú fuiste docente, y fue el hecho de que, como uno lo ven joven, como que se la quiere montar. Uy, sí, qué fastidio. Los docentes dinosaurios, dirían por ahí. Sí. Y digamos... De parte y parte. Sí, total. Y digamos, yo creo que cuando uno es un docente joven, uno se pone en los zapatos de los estudiantes y uno dice, yo quiero que me enseñen de otra forma, porque aparte, digamos, ahorita estamos en una era digital en la que realmente hay muchísimas herramientas. Y lo que uno tiene que hacer es moverse, porque uno no puede seguir con las mismas clases magistrales todo el tiempo. Yo no digo que, digamos, todo el tiempo vamos a utilizar la tecnología, pero, digamos, no podemos hacerla a un lado, porque siempre está presente. Entonces, más que verla como un enemigo, verlo más como una ayuda. Entonces, digamos, yo sé porque Nico, tú y yo somos docentes, o también lo fuimos, y lo que nosotros siempre hemos querido es como que los pacientes, Los estudiantes. la costumbre, los estudiantes como que se motiven. Digamos, yo tengo una materia en el lugar donde trabajo y es una materia que es densa, que tiene mucha información. Entonces como que uno tiene que saber cómo vender ese espacio académico. Exacto. Para que las personas no lo cojan como es muy aburrido, no me gusta, sino que les guste aprender, porque al fin y al cabo tú te gradúas de la universidad y si algo se te olvidó o no lo aprendiste, te toca a ti por fuera
aprenderlo y leerlo. Exacto. Me encanta esa palabra que usaste, vender el espacio académico, porque literal es eso. Acá yo quiero hacer como una especie de cuña, ya lo he hablado en podcasts anteriores, en episodios anteriores, que yo también fui docente ahorita en este momento, en este preciso instante ya no lo soy, pero lo fui por mucho tiempo. Y es muy verídico lo que dice Ana María, o sea, cuando uno entra como docente joven, hay dos frentes. Los docentes que son mayores y los docentes que ya, o que no son mayores, pero que ya llevan mucho tiempo, y los estudiantes. Unos, porque lo ven a uno como, ay, este recién graduadito, este hay que enseñarle, este está aprendiendo, haga esto, lo ven a uno como a un nivel más inferior, ¿no? Y el otro, los estudiantes que piensan que porque uno es joven, entonces, ay, profe Tini, o sea, ¿sí me hago entender? Sí, y yo entonces quería es una hacerte barrera muy, hay que saberlo y hay que tener Ese muy límite. claro ese límite porque es una línea extremadamente delgada. Yo quería hacerte una pregunta. El hecho de ser docente joven, ¿eso te facilita, digamos, en la comunicación con los estudiantes y también en el aprendizaje? O sea, en el momento de ellos aprender, todo eso te facilita al ser tú pues también de la misma generación joven. ¿Cómo es esa relación con los estudiantes? Yo creo que sí facilita, porque digamos lo que yo les decía anteriormente, o sea, nosotros estamos en la era digital, nosotros sabemos como qué es lo actual, ¿sí? Entonces yo que trato de hacer como, no sé, con mis clases o con mis estudiantes, trato de llevar, no sé, memes. A mí me encanta poner un meme dentro de la clase, sí. porque eso rompe el hielo, porque eso al fin y al cabo los hace reír. Sí. Y digamos, a mí me gusta que las clases sean así. Muchas veces cuando yo estudié eran muchas clases magistrales y eso aburre. O sea, Sí. digamos, yo soy una persona que yo soy muy visual y yo sé que hay muchos estudiantes que son visuales. O hay otros que no sé, o sea, pueden tomar apuntes ahí. Yo siempre cuando inicio las clases les digo, si ustedes quieren, no tomen apuntes. Yo toda la información se las voy a dar, porque, o sea, ¿quién soy yo para no darles esa información? O sea, Sí. por eso soy docente. Sí, Me porque encanta. hay docentes que a veces dicen como, no les voy a mandar las diapositivas y tampoco pueden Sí, tomar y tampoco fotos y uno pueden queda tomar como, fotos. bueno, Y a mí eso me entonces... parece terrible porque, digamos, yo en una clase, yo no tengo esa como digamos Manuela, que yo sé que ella entra a una clase y solo con escuchar ya entendió Retiene. todo y retiene mucho la información. Exacto. Yo no, yo digamos si necesito fotos, yo necesito Porque apoyos. es que lo que dice Ana, o Yo sea, necesito todas las apoyos, metodologías de aprendizaje son muy distintas Sí. y son individualizadas. Entonces yo necesito llegar a la casa, leer la imagen y tampoco soy mucho de apuntes, yo soy más de lo que tú Visual. dices, visual. Porque a veces uno tomando apuntes no entiende nada, ni lo que estoy escribiendo, ni lo que dice el docente, ni nada. O sea, Sí. escribí algo y yo, bueno, Yo en mis clases siempre les dejé tomar fotos, no les mandaba las diapositivas porque yo les ponía muchas animaciones, muchas cositas. Cuando se las enviaba eso era un desorden y eso no tenía ni principio ni fin. Entonces yo les decía, tomen las fotos que quieran, graben si me quieren grabar, si quieren grabar audio, lo que quieran, pero que la forma más eficaz para el estudiante que le funcionara para retener la información que uno les está dando y más por lo que tú dices. Yo también dicté una materia que es una materia densa, que es periodoncia, y periodoncia saca una clasificación nueva cada año. Sí, o sea, Entonces, periodoncia es un tema denso, biológico, muchas cosas, entonces requiere también de una concentración, de entrarle al estudiante y hacer dinámicas, porque el mundo, como yo decía anteriormente, evoluciona. O sea, Exacto. así es. Bueno, desde ese punto de docente, digamos que se está viendo desde la perspectiva del estudiante. ¿Cuál es la perspectiva docente-estudiante en sentido matoneo, en sentido malos tratos, en sentido, ¿qué opinas de esa generación de hoy en día? ¿Sí? Porque es que nosotros lo hablamos en el episodio anterior donde decíamos, es una nueva generación que no aguanta malos tratos, que tiene la voz para hablar, ¿sí? Pero eso es desde el estudiante, desde el punto de vista de la docente. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo ves tú? yo siento que es muy difícil, ¿sabes? Porque, digamos, yo muchas veces me he sentido maltratada por estudiantes y hay muchos estudiantes que, no sé, en la universidad tú vas a encontrar personas que acaban de salir del colegio y entraron de una vez a la universidad, entonces son niños chiquitos. Hay personas que han entrado a la universidad, pero, no sé, tienen 30, 40 años y es porque antes no pudieron estudiar y ahorita están cumpliendo su sueño, ¿sí? Pero a veces es muy difícil como el mirar como todas estas generaciones,
porque muchas veces las personas que son mayores, hay unos que son muy humildes como para recibir el conocimiento de una persona que es aún más joven que ellos, ¿sí? Pero también hay personas que tratan de hacerte sentir mal porque, no sé, trabajaron mucho tiempo en una determinada disciplina y ellos creen que tienen el derecho como a que saben más que uno, ¿sí? Sí. O sea, yo siento que, digamos, yo estoy donde estoy es porque yo he estudiado y no es como porque, ay, no, soy una cara linda y ya, no. ¿Sí? Y eso es algo muy importante porque nosotros como docentes también sufrimos de matoneo, o sea, y sobre todo los jóvenes. O sea, yo he tenido situaciones, no muchas realmente, y menos mal, pero a veces como que esta generación quiere crear como, o sea, muchas veces nos faltan al respeto, porque piensan que al vernos joven, entonces se pueden ir en contra de nosotros y como ponerse, no sé si decirlo como en el mismo nivel, porque no es que por ser docente yo estoy acá y el estudiante acá, no es eso, sino como el respeto, o sea, se pierde el respeto y eso duele y eso molesta, o sea, yo siempre a mis estudiantes cuando inicio las clases como que presento el programa académico y siempre les pongo las reglas del juego y es como el respeto, porque pues, o sea, son muchas personas en un auditorio, o sea, nosotros no es que no tengamos pena, o sea, a mí me da pena, cuando a mí me da pena yo empiezo a hablar en por dos, o sea, yo no sé si a ti te pasó, obvio. pero es que es diferente cuando tú estás en una sala pequeña y hablas con, o sea, como con 2 personas, cuando tienes 80 estudiantes, o sea, eso es muy duro y ellos piensan que uno no le duele como Pues los si uno comentarios mismo o lo las siente, cosas. Uno mismo lo siente exponiendo, no me quiero imaginar ustedes que todos los días, o sea, uno es de vez en cuando Sí, exponiendo. uno que cuando expone y alguien se burla por allá. Sí, y uno es como, ay Dios. Y digamos que tocando ese punto, ¿qué experiencia podrías compartir? O sea, que a ti te haya marcado, que te digas como, ¿qué me pasó esto? Sin nombrar a nadie, por favor. Sin nombrar a nadie. Ana María Castillo no me nombra a nadie. No. Escuchamos pero no juzgamos. No juzgamos en silencio. Aquí en este blog tan espectacular, ¿no? Tú puedes decir lo que quieras, pero no vamos a nombrar a nadie. No se nombran no es ni nada universidades, ni personas, ni docentes, nada. Acá hablamos hablamos y juzgamos, códigos. pero En no silencio. nombramos. No, pues, o sea, realmente yo no he tenido malas experiencias, ¿saben? Pero lo que les digo, o sea, el simple hecho de uno pararse, a mí siempre me pasa cuando empiezo con un semestre nuevo que de pronto no conozco. De verdad, a mí me dan nervios. Y lo que pasa es que a mí cuando me dan nervios me da risa. Entonces es como un arma de doble filo, porque yo soy como, o sea, quiero estar seria, porque pues, yo soy la docente, pero me dan nervios y empiezo a hablar muy rápido. ¿Sí me entienden? Entonces eso, digamos, como que eso es lo que me ha dado duro de una, digamos, como alguna experiencia. Siempre me pasa. O sea, A mí por lo menos, yo sí tengo varias. Yo cuando estaba en la parte clínica, en la parte clínica yo quiero mandarle un saludo muy especial a todos los docentes que están en las clínicas, porque yo creo que es la parte más difícil de la docencia. Y les voy a decir la razón. Uno encuentra estudiantes magníficos, estudiantes que están súper comprometidos. No, tú no mentiras. sí, yo le decía a Manu, muy cirujana. No, Gracias. Manu es muy juiciosa, Pipe también. Pero uno encuentra el estudiante pilo, el estudiante comprometido, todo, pero también encuentra el estudiante que no es así, el estudiante que suplanta las firmas, el estudiante que le dice a uno mentiras para que uno le firme. Normalmente en las universidades entre especialidades tiene que tener la firma de cierta especialidad, la de otra, inventan, le quieren meter tratamientos al paciente que no necesita, o sea, es una mano de cosas. Entonces yo siento que el docente de clínica es el docente que más responsabilidad tiene, porque no solo es la responsabilidad estoy a cargo del estudiante, sino la responsabilidad estoy a cargo del paciente, porque ese tratamiento no recae directamente sobre el estudiante. Y el hecho de que también no solo uno, son muchos muchos grupos, digamos un turno de la mañana y después otro y son 11 pacientes al mismo tiempo. Y yo por eso valoro mucho a los docentes de clínica y sé que es una parte muy, muy extremadamente difícil de la docencia. Y yo personalmente viví eso. Primero, una estudiante en algún momento suplantó mi firma y suplantó mi sello para hacer un tratamiento, y yo como... Y era la primera vez, era el primer semestre que yo estaba como docente, o sea, supo a quién hacérsela. Sí. Y la segunda, en una clase, nunca se me va a olvidar, yo estaba así, acá no me vayan a funar nadie, por favor. ¿Qué va a decir? Piense lo que va a decir. ¿Sí será? Piénsalo bien. Bueno, yo estaba impartiendo una clase teórica, y yo
estaba repartiendo unos temas de unas investigaciones que se hacen en esa universidad. Y de la nada yo dije, bueno, ¿quién va a hablar de los trastornos psicológicos como la bulimia y la anorexia y no sé qué? Y una estudiante se paró y me dijo, eso no es un trastorno psicológico. La bulimia y la anorexia no es un trastorno psicológico, hay que leer. Y yo quedé así. Y después una psicóloga me dijo a mí, sí es un trastorno psicológico. Me dijo, es un trastorno alimenticio y también es un trastorno psicológico. De la conducta. Y yo quedé como, ¿y yo por qué no le respondí Pues es que eso usted en ese momento ¿qué iba a saber? No, Usted yo qué iba a estaba saber. desinformado. Sí, Pero o uno sea, vive ese tipo de cosas porque mucha gente no sabe, como ella perfectamente me lo pudo haber dicho, pero yo espero que termine la clase, le digo, doctor o profesor, como le quieran decir a uno, eso no es la forma en que se dice, o no estoy de acuerdo en que lo digas así. Se fue parando y me lo fue diciendo delante de todo el mundo, entonces yo quedé como... No, y como con ese ánimo de hacer lo que arma la uno Ajá, enfrente de todos, sí. o sea, y aparte porque digamos, cuando tú eres docente, tú estás como a cargo del grupo, entonces no falta, como tú dices, hay estudiantes que son muy buenos, son muy aplicados, pero hay otros que no les importa estar dentro de la clase y quieren hacer un mal ambiente, y el mal ambiente no solamente es como que no te pongan atención, sino que también te hagan quedar mal, o sea, yo creo que uno como docente tiene mucha presión, porque nosotros no nos lo sabemos todas, Tal o sea, cual. en verdad es como, o sea, yo muchas veces ya digo, de verdad no tengo ni idea. O sea, yo no me voy a poner a inventar como para es que quedar ustedes bien y son sabérmelo. humanos, ustedes no son Exacto. la IA, o sea, a ver. Exactamente. Sí. Yo muchas veces les preguntaba algo a los estudiantes y les decía, ¿alguien sabe qué significa tal cosa? Y me decían, no, yo tampoco. Tú, por dos. Por dos. Yo menos, gorditos. Sí yo soy. menos. Todos vamos a leer. Bueno, esta parte está muy interesante, esa perspectiva, porque es también chévere escuchar desde el punto de vista de los docentes que también son humanos, que también son personas que sufren, que en la docencia también se viven trastornos emocionales, también se vive la depresión, también se vive la ansiedad. Hay docentes que también terminan muy mal por el acoso de estudiantes, por el acoso o sea, por muchas cosas, ¿sí? Entonces escuchar esta perspectiva es bastante interesante. Y que yo quiero decir un apunte ahí. Siempre un estudiante que diga algo malo de un docente es porque, ¿cómo lo digo así que suene? Piénsalo bien. Piénselo antes de decirlo, se me sale. todos así. Piénsalo. O sea, siempre que digamos que uno en la universidad uno dice, ay, ¿qué tal es ese docente? Cuando dicen, no, eso es terrible, ese man es yo no sé qué, es porque probablemente era vago. O Sí, perdió, eso. O las porque- mil Anótese sombras. 100 puntos. Es porque probablemente era vago, porque uno cuando, digamos que uno hace las cosas como son, Mire, en la Muy bien. boca de un estudiante vago, siempre el docente va a ser el culpable. sí, En la boca de un estudiante vago, siempre el docente va a ser el culpable. Porque usted pregúntele a un juicioso, una persona Siempre comprometida, le va a decir que es y bien. siempre le va a decir, uy, ese es el mejor docente que Sí. existe. Sí, total. Entonces, excelente apunte. no me amigo. Sí. apunte ahí. O sea, anótate 1000 puntos por eso, por Puntos, favor. por favor. ¿Tú le ibas a preguntar algo? No, pues yo ya quisiera como preguntarte, Doc, porque aparte aquí mi Doc no es solamente docente, la doctora es orgullosamente patóloga y es a mí una especialidad que me llama mucho la atención y de la que casi no se habla porque siempre miramos como las especialidades principales, ¿no? Las clínicas. Y las clínicas, pero normalmente no se habla de la patología, de la farmacología, que también pueden ser especialidades enfocadas a la odontología. Entonces, quiero saber, ¿qué piensas tú de tu posgrado? O sea, ¿Cómo llegaste? Bueno, yo terminé siendo patóloga ¿cómo explicarlo? Porque digamos, a ver, nosotros durante nuestra carrera nosotros vemos diferentes como materias y todas, o sea, muchas las compartimos con medicina. Entonces, entre ellas está anatomía, está histología. Cuando yo empecé pues a estudiar en tercer semestre, yo llegué a una docente, la doctora Marcela. ella es patóloga y ella cuando, pues a mí me gustaba mucho estudiar las células, la verdad, me encantan las células. Y ella me decía como, a ti te va muy bien, tú deberías estudiar esto. Pero ella me decía como, esto no da plata. Y yo como, pero a mí me encanta. Y me decía, sí, pero me decía, lo vamos a ver cuando termines la carrera. Y yo, bueno, donde yo estudié, nosotros teníamos también la oportunidad que en noveno semestre nosotros hacíamos un internado. Entonces nosotros rotábamos en hospitales. Y en la rotación en uno de los hospitales en los que yo estuve, nosotros teníamos que tratar con pacientes que eran sistémicamente comprometidos. Y pues digamos como tal, el pensum en el cual yo estudiaba, pues nosotros tratábamos
a los pacientes y teníamos la cantidad de, digamos, como de contenido programático muy con medicina. Entonces nosotros teníamos mucha carga académica, pero era para poder tratar a este tipo de pacientes. Sí, claro. Entonces cuando yo llegué allá, la verdad yo me di cuenta que la odontología no solamente son dientes, porque es que ese es el problema más grande con la parte de odontología, porque es como que piensan que solo son dientes y no, o sea, tú tienes que ver a un Total. paciente integral, o sea, que si un paciente sufre de algo sistémico, no es como que ya le pueda hacer una resina, o sea, un ejemplo, un paciente oncológico no se le pueden hacer muchos tratamientos, solamente sacar un diente lo puede llevar a una patología, a una Total. osteonecrosis, o sea, eso es algo muy grave y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando atendemos a un paciente. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de tener a un paciente sistémico, pero siempre va a llegar. Sí, claro. Siempre. Siempre A va a mí me llegar pasa y a mucho. uno le da pánico. Sí. Porque Y- no, porque de pronto no se tienen las herramientas que tú estás diciendo y precisamente es por eso, porque la gente, la odontología, yo amo mi carrera porque nos permite tener como muchos puntos de vista y nos permite enfocarnos en lo que nos gusta, ¿sí? Pero la carrera hay veces se vuelve solo dientes y encías y ya. Y eso encías, dientes, dejémoslo en dientes. Sí. Entonces el odontólogo general de pronto se acostumbra a miro los dientes, hay caries, no hay caries, fin. No revisan la lengua, no revisan los carrillos, no revisan el piso de boca. Digamos que dejan de lado unas cosas que son tan importantes porque yo creo que en la patología oral, y tú me desmientes, es vital el diagnóstico temprano. O sea, encontrar las lesiones a tiempo es vital para que el paciente no desarrolle algo peor. Entonces, eso yo creo que hay que enfatizarlo muchísimo. Y yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la patología más común que tú ves en tu consulta? Porque siento que es lo que decía Nico, los odontólogos damos caso omiso a muchas cosas que pues, no vemos, solo los dientes nos enfocamos. Entonces, ¿cuál es la más común que tú normalmente ves? Lo que pasa es que cuando llegan a mí es cuando ya los trató un odontólogo general y esa lesión, de un ejemplo, no sé, una úlcera que es como cuando, sí, como hagan de cuenta que uno se raspó en la boca y no sanó, así, pero eso se llama una úlcera. Sí. Entonces llegó esa lesión, se intentó tratar como con el odontólogo general, pero eso no sana. Y empieza a doler, pero en el cambio del tiempo ya no duele y empieza a crecer. Entonces, digamos, en cuanto a también los hábitos que están pasando ya actualmente, lo que más se está viendo es el cáncer de cavidad oral, las lesiones en borde lateral de lengua, o sea, son lesiones muy graves y que son también, digamos, como tratamientos, cirugías muy agresivas. ¿Y vas a preguntar algo? No, yo iba a decir que pues la doctora Ana hace algo muy bonito en sus redes y es que yo he visto que ella pone que no debemos dar caso omiso a cuando vemos una verruga, una bolita, una lesión, algo que un paciente nos diga, tengo esto hace rato y no se me quita, y uno es como, tranquilo, se le va a pasar. No, Y remitan, me pasó hace remitan. poquito, una paciente en la lengua tenía una bolita y le comenzó a crecer, entonces le dijimos que tocaba hacer una biopsia y ella mismo se asustó, pero pues digamos que nosotros le dijimos que no necesariamente tiene que ser algo malo, pero pues sí, hay digamos en otro caso uno no hubiera visto la lengua, pero tiene una bolita en toda la punta de la lengua y nosotros le dijimos, ¿le duele? No. ¿Y le ha crecido? Sí, me ha crecido un poquito. Entonces pues... Yo por mi parte tengo una anécdota muy triste. No, otra vez no. No, Ya me la mentiras. sé y no quiero llorar. Pero es una anécdota que a mí me marcó mucho, que la voy a resumir. En una entidad donde yo trabajo actualmente, un día me llegó un paciente con un dolor muy fuerte en una zona déntula. Zona déntula es donde ya no hay dientes. Un dolor muy fuerte que se irradiaba y le molestaba, se le irradiaba toda esta zona como de la rama de la mandíbula, el cuello. Entonces había pasado por una odontóloga general y la odontóloga le había dicho, eso la prótesis le está molestando, eso es por la prótesis. Entonces a mí se me hizo muy raro, yo decía, pero es que la prótesis no puede generar una lesión tan rara, era lo que tú estás diciendo, úlcera y como con sangrecita así alrededor, como punticos, pero yo nunca había visto algo así. Yo decía, pero tan grande por trauma no creo. Bueno, en fin, el caso fue que yo dije, es preferible pasar por, ¿cómo es el dicho ahí? Pasar Por exagerado, sí. por exagerado, bueno. Y yo dije, remitamos la patología oral. Remitimos a patología oral y yo le dije al señor, cuando tenga el resultado, eran dos abuelitos.
88 años el señor y la señora tenía como 78, no me acuerdo. Remitimos a patología oral, a los 8 días llega el paciente, llego yo a la entidad, casi digo el nombre, llego yo a la entidad y es que es difícil. Llego yo y cuando voy entrando en la sala de espera estaban los dos señores con el hijo. Entonces me dijeron, ay, lo estábamos esperando. Yo ahí mismo me acordé. Entonces entro, voy caminando, yo voy como en una película, voy caminando y el señor me dice, es que ya me dieron el resultado. Entonces el doctor dijo que no lo abriera hasta que lo vieran acá. Entonces me dijo que se lo mostrara a usted. Yo sentía que el tiempo se me iba lento. Yo sentía abriendo ese sobre, pero mi corazón me empezó a hacer así, así. Entonces abro yo el sobre, saco carcinoma escamocelular con vaciamiento de ganglios, no sé, una cosa gravísima. Y yo quedé así. Ay, Y decía, el patólogo había puesto, remitir urgente a cirujano de cabeza y cuello, urgente. Entonces los señores me miraron y me dije, con el hijo, me dijeron, ¿qué encontró? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Yo quedé desarmado. Y eso a uno no se lo enseñan en la carrera a decir ese tipo de cosas. Yo quedé uno desarmado. cree que uno nunca va a decir cosas así, pero vea. Pero mire a lo que me enfrenté. Y no me quiero ni imaginar la doctora, o sea... No, yo cogí eso y yo le dije, mira, me acuerdo que las palabras del hijo fue, lo único que quiero que me diga, no creo que va a llorar. Yo también lo saco así. Me dijo, lo único que no. Lo único que quiero que me diga es si es bueno o es malo. Ay, no, es que en serio, dar esas Es que noticias no es es nada duro. fácil. Entonces yo le dije, no es bueno. Yo le dije, no es bueno, es una lesión maligna y pues hay que actuar urgente. Y me mueve un poquito mis sentimientos porque pues el paciente murió. El paciente lastimosamente ya está muy avanzado. No, espera que no puedo seguir. Sí, no. Sí. Estaba muy avanzado. Entonces esa es mi anécdota que nunca la voy a olvidar. Y Doc, me imagino que a ti, pues... Ese es tu día a día. O sea, Pues esa es una de las preguntas, perdóname que te interrumpa, pero es como para que vayas a fondo. ¿Cómo es el día a día de una patóloga? ¿Cómo es tu día a día siendo patóloga y ejerciendo tu profesión, teniendo en cuenta este tipo de cosas que pasan, me imagino que alrededor de tu especialidad? bueno, yo creo que en parte la patología a veces es difícil porque no muchos nos conocen, ¿saben? O sea, como que piensan que la patología, no sé, el cáncer no va a dar en la boca. Y eso es algo que, digamos, yo en mis redes sociales, yo trato de subir mucho contenido educativo porque yo lo que quiero es hacer ese cambio, ¿saben? Como que no vean a la patología como algo apartado, sino que lo integren a la consulta. O sea, uno hacer un diagnóstico a tiempo puede cambiar el destino de una persona. Digamos, hay que también tener en cuenta los factores de riesgo, digamos, del paciente, ya era mucho mayor, ¿sí? Pero, digamos, el día a día de una patóloga, yo digo que cuando son lesiones reactivas o cuando son lesiones mínimas y se envían a tiempo, es perfecto, ¿sí? Pero a mí tristemente me llegan los pacientes cuando ya tienen lesiones que ya están muy mal, o sea, muy feitas, y que ya cuando yo simplemente lo veo, yo ya sé a qué va encaminado el diagnóstico, ¿saben? Porque pues el ojo clínico. Sí, claro. Sí, total. Entonces, pero igual, hasta que uno no vea en el microscopio las células, uno no puede decir nada. Uno hace diagnósticos diferenciales y ya, pero sí es duro, o sea, no les digo, cuando yo me gradué, apenas me gradué de la especialización, a los 2 meses me llegó mi primer caso de cáncer. Eso es muy raro que suceda. Y me llegó a mí, a mi consulta. Y yo hice muchos estudios porque yo decía, yo no puedo creer que esto esté llegando a mí, apenas me graduó. Cuando yo estaba en mi especialidad, yo roté por muchos hospitales y muchas veces veía a muchos pacientes morir y entraba a las cirugías, y son cirugías que son muy agresivas, y el día a día, porque tú no en un día puedes decirle a 7 pacientes o a más que tienen cáncer, y decirlo no es nada fácil, porque
no es como decir como, no sé, Como que te duele un diente. acostumbraste. Ujú. Igual no puedes decir que es costumbre. No, No, yo creo que nunca se es acostumbra nunca, a eso. nunca se Uno acostumbra. nunca- Y aparte, el problema es que, digamos, muchas veces uno le mete corazón a esos pacientes. Uy, sí, horrible. Cuando tú llevas como un control Ujú. y tú ves como desde que llegó a tu consulta hasta el momento en que tienes una cirugía y ya, digamos, el paciente pues está en remisión o ya se le quitó la lesión, igual uno siente eso. Y para mí es algo duro y me toca siempre. Hace poquito, en este diciembre, una de mis pacientes llegó a mi consulta, me la remitió un amigo porque él dijo, esto no es normal, esto toca hacerlo por particular, llegó a mí, hicimos todos los estudios, era un carcinoma escamocelular del borde lateral de lengua, la paciente no fumaba, no tomaba. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿qué es lo que ¿Qué sucede? pasó? Sí. ¿Sí me entiendes? Lo que tú decías, el trauma por una prótesis sí puede generar cambios celulares y los cambios celulares son los que producen que las células pierdan como la función normal y se crezcan descontroladamente y se genere un cáncer. Entonces lo importante es Que son como ver esas estas lesiones que son potencialmente malignas, que eso a mí yo también lo llegué a pensar, pero solo que en ese momento le dijeron como no, eso es solo que la prótesis le está molestando, pero no le dieron como la importancia de le está molestando, pero mira lo que ya le generó, ¿sí? Y ahí es importante lo que tú estás mencionando, que es los procedimientos tan invasivos. A muchos pacientes les hacen hemiglosectomía, hemimandibulectomía, o sea, unas cosas. Para las personas que no entienden, eso es como quitar mitad de la lengua, quitar mitad de mandíbula. Hay pacientes que les tienen que injertar, ¿cierto? Si se reconstruye con peroné Ujú. o se reconstruye cogiendo otro músculo y remodelándolo, pero sí, o sea, son Eso es- cirugías muy, o sea, son mutilantes. Ajá. Y mucho, por ejemplo, en el paciente, en mi caso, el paciente que les comento, el paciente dijo, yo tengo 88 años, no estoy dispuesto ahorita a pasar por un procedimiento de ese tipo, a quedar, mejor dicho, quién sabe cómo, a quimioterapia, porque le tenían que hacer quimios, radios, y él prefirió ya Y es vivir que sus cuando a un últimos paciente le dan una tiempos así. noticia así, comienza en declive. Ujú. O sea, a un paciente le dicen que tienen algún tipo de cáncer y es como que se automata. No sé por qué pasará eso. Lo que pasa es que la parte, o sea, emocional va a influir en todo. Yo creo que yo, las veces que he dado estas noticias, yo siempre les digo al paciente, es como, mira, estamos a tiempo de iniciar las cosas rápido. Entonces lo importante es remitir a tiempo, de hacerle un seguimiento a los pacientes. O sea, lo que les decía, en diciembre mi paciente la operaron y todo fue así, o sea, como estar encima, porque es no quitarle la importancia a esas lesiones. O sea, muchas veces dicen como, no, es que es por trauma, pero ese trauma genera cáncer, o sea, Ujú. y no todo el tiempo, ¿sí? Porque toca mirar qué factores, si el paciente fuma, si no fuma, o sea, son muchas Sí, cosas. es Sí. multifactorial. Exacto. Doc, yo quisiera, ahorita que tocabas el tema de lo de las cirugías, no sé qué diferencia exista entre el patólogo y el cirujano maxilofacial. ¿Hay quién hace la cirugía? O sea, ahí o ustedes se complementan, son totalmente diferentes. Quisiera saber un poco de eso. Bueno, nosotros como patólogos, como tal, o sea, lo que hace un patólogo es generar el diagnóstico, ¿sí? O sea, yo, cuando a mí me llega una lesión en la consulta, yo lo que hago es, yo puedo tomar la biopsia, pero también la toma el cirujano maxilofacial. Ok. Pero digamos, yo estoy enfocada es netamente a decir qué es lo que está pasando en ese tejido, en esas células, y decirle al cirujano, vea, tenemos esto acá, usted opere. Pero no solamente los cirujanos maxilofaciales, o sea, eso es un equipo multidisciplinario. Ahí está el oncólogo, que es obviamente el que va a tratar si el paciente se va a radio, quimio, a inmunoterapia, y también, digamos, el cirujano de cabeza y cuello. Ujú. Entonces es como un equipo multidisciplinario y que, digamos, es importante que nosotros como patólogos estemos ahí, pero pues la importancia también de, o sea, yo soy odontóloga, pero yo tengo que estar en un contexto médico muy grande Ujú. y el estudio que uno tiene que tener es mucho, o sea, digamos, mi hermana es médico y muchas veces con mi hermana yo soy como, ver, ¿tú qué piensas de esto? Y hay cosas que de pronto yo no sé, pero hay que leerlo. Todo el tiempo uno está leyendo. Y que ven mucha parte de biología, digamos. Lo pregunto porque para las personas que les gusta esta área, a mí siempre me pareció muy chévere la patología y saber, o sea, qué perfil debería tener la persona que quiere estudiar patología, o sea, qué le debe gustar, qué le debe llamar la atención. Digamos, desde mi perspectiva, creo que debe tener una especial fascinación por la parte de biología, por la parte de, Sí, las ciencias de básicas. células. ¿Qué opinas ahí? Pues digamos, yo sé que muchos
no les gusta la patología, o sea, es una especialidad que a nadie le gusta, o sea, es difícil decirlo, pero es la realidad. O sea, yo estudié esto es porque yo estoy muy enfocada en la prevención a futuro y digamos lo último que es el cáncer, ¿sí? Pero digamos, para ser un patólogo es como tener esas ganas de estudiar, porque yo todo el tiempo tengo que estar estudiando y que cada paciente es un mundo. Hay pacientes que no van a tener el mismo diagnóstico, pueden tener una variación y cuando hay esas variaciones, o sea, ustedes no se imaginan todas las cosas que yo tengo que leer, porque yo, o sea, si yo llego a hacer un mal diagnóstico, imagínense la responsabilidad. Claro. Uy, O sea, sí. yo puedo decir que es un cáncer y si es un cáncer tiene que ir a quimio radio, pero si no es un cáncer y yo dije que era un cáncer, imagínate la responsabilidad, o sea, es algo muy grave, Uy, sí. es una responsabilidad muy grande y la gente como que no No lo ve esa dimensiona. importancia, no lo dimensiona. Entonces sí, o sea, es saber las ciencias básicas que pues en odontología nosotros vemos tal cual como medicina. Sí. Ujú. O sea, y por eso, digamos, yo creo que cuando uno está tan, o sea, uno es tan juicioso en la universidad, o pues es aplicado, porque no es solamente ser juicioso, sino es ser aplicado y como integrar todo, uno puede, digamos, sentarse con un médico y hablarlo, porque muchas veces siento que nosotros como odontólogos, muchas veces dicen como los que estudiaron odontología son médicos frustrados. Ay, sí, qué Ay, fastidio. sí. Y eso será no un es tema. cierto. Ese es otro Eso tema que vamos a será hablar en un este tema. podcast. Ahora es un debate muy importante Y aquí. tenemos con quién hablar. Sí. ¿Tenemos con quién? El especial. Sí, pero entonces es eso, es como, o sea, y les digo, o sea, yo lo vivo todo el tiempo porque mi hermana es médico y muchas veces yo entiendo muchas cosas, pero hay unas cosas que ella, no sé, de los dientes que ya no entiende y yo soy como, oye, pero esto es muy fácil para mí y ella es como, no, para mí no. Yo soy como, qué Pues raro. bien Sí, lo dicen que sabe subestiman. más el odontólogo de medicina que el médico de Esa odontología. frase es polémica. Sí, Esa frase es polémica, pero pues eso será otro tema, mis chicos, porque Mis chicos. mis chicos. Pero sí. Sí. Bueno, y ahí digamos que estás tocando un punto importante de toda la patología y cómo termina, ¿no? Que es lo más grave, que es el cáncer. ¿Qué signos de alarma debería tener un odontólogo general para decir, ya, envío a patología? O sea, ¿existe como signos de alarma que hagan que el profesional se derive directamente o remita directamente al patólogo? Sí, pues digamos que en cada paciente va a variar, ¿sí? Ujú. Porque también va a depender de los síntomas y signos clínicos y los síntomas que refiere al paciente. Muchas veces lo que tú decías de la paciente anterior, como que tenía esa lesión en la lengua, pero no le dolía, pero... Y no se sabe por qué. Exacto, o sea, no tienen como una razón exacta. Entonces es como esas lesiones que crezcan y no duelan, sospechoso. Ujú. Lesiones que después de 15 días de hacerle algún tratamiento con, no sé, alguna crema o un medicamento específico para esas lesiones y no haya una resolución, eso es algo muy importante. Después de los 15 días, si eso no mejora, remitan. Y lo más importante es remitir, o sea, como que no se queden como dejarlo al lado, sino si tú no sabes, remítelo al especialista, o sea, hazle ese favor al paciente, o sea, no dejes que eso avance como omitirlo porque no lo sabes, remítelo. Y no Envíamelo a tanto- mí, Sí. a la doctora Ana. Remítanselo Acá a dejamos la las doctora, redes por sociales, favor. ah. Y Por favor. no solamente decir háganle el favor al paciente, sino sálvenle la vida a un paciente. Sí, claro. Ustedes no saben lo que es remitir al patólogo, lo que dice la doc, tener la lesión inicial y no tan avanzada le salva la vida al paciente. Entonces, a mí eso me parece muy importante. Y hay factores de riesgo sistémicos como el tabaquismo, ¿verdad? Pues eso es más como el hábito, ¿no? Ok. El hábito, pues la herencia, Ujú. los virus que hay, Ujú. la dieta, o sea, pero digamos también, sobre todo va a ser basado en la herencia y en los hábitos, o sea, igual esta enfermedad es multifactorial, como que no hay algo específico a menos de que sea algo genético y Porque sea hasta por un heredado. golpe, ¿no? Sí, o sea, es cierto. Ok, es un tema muy interesante, o sea, yo creo que esto le abre la posibilidad, la mentalidad, tanto a los odontólogos, a las personas que son odontólogos, estudiantes, pacientes, porque mucha gente desconoce este tema, desconoce que en la cavidad oral pueden haber patologías, no necesariamente cáncer, pero sí patologías que deriven algún tipo de problema o que estén dando la señal de algo. Te quería preguntar justo de eso, o sea, que nos hables de pronto de ese tipo de lesiones que se derivan de condiciones sistémicas, que no son de pronto cáncer, no son lesiones malignas, pero sí son el resultado de que algo en el cuerpo no está bien. Bueno,
digamos, hay muchas enfermedades autoinmunes que tienen manifestaciones, digamos, tanto en piel como en cavidad oral. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando nosotros nos estamos formando en el vientre de nuestra madre, hay una etapa, una de las semanas de la parte de embriología, en la cual como la misma célula madre que deriva de la piel y de la mucosa oral, sale la misma célula. Sí. Entonces por eso hay esas manifestaciones. Entonces hay una enfermedad que se llama el líquen plano, que tiene tanto lesiones en piel como en cavidad oral. Ese como hay muchísimas más, pero digamos hay muchos signos y síntomas de alarma, como no sé, la serostomía, que puede estar relacionada con el síndrome de Sjögren. Entonces, y eso que va a generar que el paciente no produzca tanta saliva, que tenga ojo seco, y son enfermedades que no solamente tienen como manifestaciones a nivel sistémico, sino que también en cavidad oral. Ok, perfecto. Acá queremos cerrar con 2 preguntas importantes. Primero, que nos digas quién es un referente para ti, no necesariamente patólogo, puede serlo, o un referente que tú digas, y puedes decir el nombre tranquilamente, que tú digas como yo admiro demasiado a esta persona y es a donde yo quiero llegar, o la admiro por X cosa del mundo de la odontología, pero que no necesariamente sea patólogo. No sé necesariamente sea patólogo. O que sea. Puede ser. ¿Cómo así? Sí, o sea, también puede ser patólogo. Tú Doctora, admiro pero si es al patólogo. rehabilitador. No, Todos. también puede ser patólogo. El que quieras. Y la verdad, para mí, la persona que más yo admiro es al doctor Jairo Bustillo. El doctor, la verdad, para mí es el más crack en la parte de patología en Colombia. Y yo a él le agradezco demasiado porque gracias a él aprendí y soy tan buena patóloga. O sea, aquí pues... Manejando la hablando de la humildad. Modestia aparte. Sí, o sea, pero es que en verdad con él yo aprendí tanto que yo algún día digo, yo quiero ser como él, porque él tanto como persona, como profesional, tiene mucho reconocimiento en la parte de patología, y yo lo que digamos no quiero es que la especialización la vean como un mundo aparte, porque no somos muchos los que los estudiamos. O sea, yo estudié con 2 compañeras más, o sea, éramos 3 residentes, mientras en ortodoncia eran 15, Sí. ¿me entienden? Entonces es eso, o sea, si yo pudiera, yo quiero llegar a ser como el doctor Bustillo. Y esto le abre la puerta a los estudiantes que de pronto ninguno de las básicas les logra gustar y están frustrados y no saben en qué especializarse. Tomen de ejemplo a la doctora y vean que la odontología no es solamente las básicas, hay muchas puertas más que pueden tocar y en las que se pueden especializar. Y yo te quería hacer, para terminar, la última pregunta. ¿Qué le dirías a la Ana María que entró a primer semestre a estudiar odontología? ¿Qué le dirías tú, la de hoy en día, a esa Ana María de primer semestre Que de está odontología? entrando el primer día a estudiar odontología. ¿Qué mensaje le darías? Nada, que siga siendo la persona tan dedicada y como tan motivada en la prevención y en lo que está haciendo ahorita. O sea, como que lo que has hecho y lo que hiciste en el pasado te ha llevado a en el lugar en donde estás. La verdad, yo me siento muy feliz de todo lo que ha pasado, sea bueno, sea malo, pero la verdad sigue en ese camino, y en algún momento yo sé que, o sea, mi sueño va a ser la prevención en el cáncer en Colombia, y que mucha gente empiece a amar lo que es la patología. ¡Bravo! Doc, muchísimas gracias, y también queremos agradecer a Alma Consciente por este lugar tan espectacular, agradecerte a ti, estamos muy felices de haberte tenido, y te tenemos un detalle súper espectacular, personalizado, es nuestro mug oficial de la Cavidad Dental Podcast. Con mucho cariño. Lo puedes abrir, lo puedes muchas ver, gracias. mostrar. Y nada, Ya sé dónde va a muchísimas tomar gracias. café el lunes. El lunes. Para que Ay, lo me presumas. encanta. Muchachos, nos alegra que les esté gustando el podcast. Vayan a seguir a la doctora Ana en todas sus redes. ¿Puedes dar las redes, Doc, porfa? Me pueden encontrar en TikTok, Instagram y Facebook, @la.doctora.ana. Muchísimas gracias a ustedes. No, muchísimas gracias. Yo también te digo que te tengo mucha admiración. Tú sabes que desde el primer día que nos conocimos hicimos clic. Sí, macho. Porque Ana llegó como docente a la universidad. Yo llevaba creo que un semestre. Y desde ese primer día hicimos match. Te admiro demasiado. Admiro lo que dices, cómo presentas tu profesión, cómo presentas tu especialidad, lo que quieres hacer en Colombia. Y no me cabe duda alguna de que en un futuro, cuando vean este podcast y hayan pasado, puede ser a corto o largo tiempo,
serás una de las investigadoras, patólogas más reconocidas y serás el doctor Bustillo que tanto admiras. Ay, muchas Entonces, gracias. no me cabe la menor duda de eso y te agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación. Sí, No. muchas gracias y que eres la primera invitada, o sea, eres muy especial. Eres Sí. muy especial, No. te vamos a recordar siempre. Eso es Por una eso nuestros corazones. Esta somos que vamos a recordar siempre. Sí, lo Adiós. siento. No, puede haber una Bueno. segunda parte. Sí, Sí, acá sí, sí. lo importante es que nos dejen en los comentarios, en las redes sociales, todas esas preguntas o dudas que tengan, porque puede haber una segunda parte con el enfoque que le quieran dar, porque esa es la idea, que interactúen con nosotros. Muchísimas gracias por escucharnos. Aquí estuvo Nicolás Vergara. Juan Felipe Vergara. Manuela Sánchez. Y la doctora Ana. ¡Bravo! Chao. ¡Chao! Que estén bien. Chao.